Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Wayislach, Parashá con Haftara. Esta parashá o esta porción la encontramos en Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 4, a Génesis 36, verso 43. Una parashá, se podría decir una palabra contemporánea que nos ayuda a describir con mucha acción. Una parashá con mucha acción y se podría decir también con muchos años recorridos en estos capítulos. Porque si bien en el la parashá anterior, los capítulos anteriores, también recorrimos bastantes años, aproximadamente mínimo 20 años, que fue el viaje que Jacob hizo a donde Labán y estuvo 20 años trabajando para Labán, según las mismas palabras de Jacob. Pues en esta parashá vemos cómo la trayectoria nos dice que está desde que Jacob se encuentra con su hermano Esab, en donde sus niños todavía son unos niños, como lo describe en esta parashá, niños todavía débiles, niños tiernos, niños que todavía están en una edad sumamente de indefensos, a ver después a estos niños ya crecer, a estos niños ya empuñar un arma y cometer actos inimaginables, en defensa de lo que ellos consideraban justicia. Pero ese no es el comienzo de la parashá. El comienzo de la parashá es cuando Jacob envía mensajeros a Esab. Por eso se llama Wayeslach. Él envió y envió. Y envió Jacob mensajeros a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Jacob se entera que Esab viene de camino y le envía mensajeros y a ver con qué intención realmente quiere él encontrarse con Jacob. Jacob se encuentra en una circunstancia de impotencia, se podría decir así, de impotencia, porque sabemos que obviamente Jacob todavía está a una distancia de varios días de Esab, que humanamente uno puede decir, pero es que entonces Jacob podría haberse ido a otro lugar porque tenía mucho tiempo para irse hacia otro lugar. No podía irse para donde Labán por el pacto que también habían hecho. No podía irse para otro lugar porque dentro del relato, ¿verdad? Según lo que dice Jacob, creyendo lo que Jacob le está diciendo a Esab, cuando llega a este encuentro, que Esab le dice a Jacob, mira, vente conmigo,
yo voy a ir contigo al paso tuyo. Él le dice, no, los niños son tiernos. Yo tengo mucha preocupación por el ganado, porque si voy muy ligero, el ganado se me va a morir todo. Entonces se siente una circunstancia de impotencia en ver que si se pone a huir de su hermano Esau a una velocidad muy avanzada, va a perder toda la riqueza que había adquirido mientras estuvo con Labán. Entonces, Jacob se encuentra en una circunstancia de impotencia. Y ante eso, decide enfrentar la situación. Decide ir, preguntarle, enviar mensajeros, preguntarle a su hermano cómo está. Su hermano solamente parece que no le da muchos detalles. Y cuando llegan, le dice, solamente tu hermano Esau viene y viene a tu encuentro con 400 hombres. Eso hace automáticamente que la mente de Jacob comience a maquinar y a buscar una estrategia. Sabemos que divide los campamentos en dos, comienza a hacer un recordatorio en oración al Todopoderoso, acordándole lo que el Eterno le prometió, de que si yo estoy de regreso a casa de mis padres es porque tú me dijiste ya que regresara. Entonces me encuentro ahora con una situación en donde pienso y creo que va a venir esa, no solamente hacerme daño a mí, sino también a mis hijos y a mi esposa. Nosotros sabemos cómo fue lo que sucedió. Jacob sigue intercediendo, Jacob prepara los dos campamentos, Jacob añade a su estrategia de ir a donde Esau, hablarle, envía regalos. O sea, esto tiene todo el sentido del mensaje de lo que Jacob le quiere decir a Esau. Y es que la riñita, se podría decir, que colmó la copa fue cuando Jacob siguió lo que su madre le dijo que hiciera. Y Esau dice, me ha usurpado la primogenitura y ahora la bendición. Entonces, en la mentalidad de los dos, más de Jacob, este se cree, puede ser que se esté creyendo, que yo vengo a reclamar lo que me pertenece por legalidad, pero que él se cree que es usurpado. Porque él le vendió la primogenitura, no fue que Jacob se quiso apuntarla sin el consentimiento de Esaú. Entonces, le dice, o en la mentalidad, tratando de ver la mentalidad y la estrategia para encontrarle sentido, Jacob envía mensajeros y le envía regalos, como diciéndole, si tú piensas que yo vengo porque estoy necesitado de riqueza, porque estoy necesitado financieramente, porque quiero reclamar la tierra, porque quiero asentarme acá, porque quiero reclamar los derechos que el Todopoderoso me dio con la bendición que mi Padre me dio, pues te equivocas. Mira, he aquí, yo tengo mucho ganado, he aquí, el Todopoderoso me ha bendecido de manera como lo expresa, que le dice al Todopoderoso, yo no soy digno de todas las cosas que tú has hecho para conmigo. Yo crucé
este río o este lugar, este campamento, yo lo crucé con un bastón. Y ahora he regresado con 2 campamentos. Y eso psicológicamente le está tratando de decir Jacob a Esab, no tienes que temer por lo que tú hayas adquirido, por lo que tengas ahora mismo en la tierra de Canaán. No tienes que temer por eso, porque yo no vengo a reclamar nada. Yo ya tengo lo mío. Tal vez eso, obviamente, y lo que es Todopoderoso definitivamente hace en la vida de cada ser humano, hizo que esa viniera y en ningún momento le hiciera o intentara hacerle algo ni a Jacob ni a ninguna de sus campamentos o pertenencias. Todos sabemos el encuentro, los dos lloran, Esab se pone súper servicial, Jacob le dice que no, le dice que después se encontrarán más adelante. En la escritura no dice literalmente que Jacob llegó hasta allá, pero conforme al contexto se sabe porque relata algo que da por sentado que sí, porque dice que Jacob se quedó en Canaán y Esab siguió y se mudó, cogió todas sus pertenencias y se fue a la tierra de Seir, porque la tierra les quedó pequeña por la inmensa riqueza que tenían ambos. Pero antes de eso, en esta parashá relata lo que vivió Jacob y su familia. Y es que después de este relato, Jacob se asienta en lo que se conoce como Sucot. Ahí vemos lo que le sucede a una hija, porque era, según lo que relata aquí, a la hija de Jacob, a Dinah. Y cuando ve lo que sucede a Dinah, los hijos de Jacob ya están grandes, ya no son unos tiernos, están en el campo, solos, ya tienen experiencia, ya son unos hombres adultos, que 2 de ellos toman venganza por el engaño que hicieron estos hombres. En esta parashá, luego de ese relato de Dinah, también se menciona lo que Jacob también debería de haber hecho y pareciera que no lo había hecho. Y es lo que también salió de su boca cuando el Todopoderoso le dijo, yo estaré contigo, yo realmente haré todo lo que he dicho contigo, no te dejaré, te guardaré, regresarás sano a casa de tus padres. Y Jacob dijo, si eso realmente sucede, si tú me prosperas, si tú me das pan, yo te voy a dar el 10º y esta casa yo voy a edificar un altar. ¿En donde? En el lugar en donde tuvo la revelación, en el lugar en donde él le llamó Bet-El. Pareciera que Jacob se había olvidado de eso. Y debido a todas las consecuencias, a vida y por haber, el Todopoderoso es el que le tiene que decir, causar esta, se podría decir, o debido a esto que le sucedió, el Todopoderoso le dice, levántate y sube a Bet-El. Y habita allí y haz un altar, o sea, en pocas palabras, cumple lo que tú también dijiste. Cúmplelo al que se te apareció cuando huías de la presencia de tu hermano. Situación en la familia de Jacob, la siguiente. Jacob le dice a su familia y a todos los que estaban con él, aparten a todos los Elohim extraños que están en medio de ustedes y purifíquense y muden sus vestidos y nos levantaremos
y subiremos a Betel, y allí haré un altar, lo que dijo que iba a hacer, a él que se me apareció en el día de mi angustia, y que estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Y ellos dieron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían en su poder, y los aretes que estaban en sus orejas, y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shechem. Y partieron, y le sobrevino un temor de Elohim sobre todas las ciudades que estaban alrededor de él, de manera que ninguno persiguió a los hijos de Jacob. La familia de Jacob parece que cada quien estaba adoptando, obviamente, en el temor del Elohim de su padre Jacob, pero también buscando otras cosas. Y esta parashá termina hablando de la descendencia de Esaf. Habla también esto de la muerte de, que yo lo he resaltado en otros comentarios de esta parashá, de la muerte de Débora, la nodriza de Ribca, o sea, de la mamá de Jacob. Entonces la mamá de Jacob tenía una nodriza. Pareciera que esa nodriza, cuando Jacob se fue, o ella se fue juntamente con él, o en el proceso de los años, si Jacob, por una razón u otra, le mandó un mensaje a Isaac y a Ribca, que tenía dos mujeres o una mujer embarazada, tal vez esta mujer nodriza de Ribca, obviamente que fue la que sacó a Esaf y a Jacob, pues tal vez se ofreció o la mandaron a que fuera y asistiera también en el parto. Y obviamente se quedó bajo el cuidado de Jacob. Pues esta mujer que resalta esta parashá dice que también muere en el proceso, en el camino. En esta parashá también relata la muerte de Raquel, la mujer amada por Jacob. En resumen, esta parashá nos enseña a nosotros a entender los desafíos de la vida. No todo el proceso para ser quienes somos en el eterno van a ser color de rosa. Llegarán momentos en donde nos sintamos amenazados aún de las personas que queremos. Que llegará el momento en donde personas que amamos también tengan que dejarnos físicamente. Llegará el momento en donde nosotros ya no vamos a ser unos niños, seremos unas personas adultas con responsabilidad, con personas a cargo y con retos que solamente entendiendo a ese Elohim que nos llamó, a ese Elohim que nos escogió, ese Elohim que nos perdonó, ese Elohim que es el que está con nosotros donde quiera que vamos, ese Elohim es el que nos va a cuidar, nos va a proteger. Y a Él es donde tenemos que recurrir en todo tiempo y para toda circunstancia. La haftará de esta parashá aparece en Amós capítulo 2 y pareciera que les reclama las transgresiones, los pecados que ha cometido Yehudá y Israel y Moab.
Porque hay cosas y procesos en la vida del ser humano que pensamos que la misericordia del Eterno, como sabemos que son nuevas cada mañana, a veces pensamos que tienen que ser así, sí o sí, en nuestras vidas. Y el Padre corrige al que ama. Y a veces esa corrección y esa disciplina, en su mayoría, por no decir toda, a nosotros no nos gusta. A veces llega el momento en que estamos tan desorientados que pensamos que eso no viene del Eterno, que eso es un ataque del enemigo, que eso es que eso es como, ¿verdad? El lenguaje carismático, que es que se levantó el infierno contra uno. Pero hay que reflexionar, porque hay cosas de las cuales a veces uno tiene que entender que lo que está haciendo no es inspirado por el Padre. Y que uno no, hablando así, uno no debería tener ese espíritu del que está moviendo a uno a verse hacer cosas. A veces en la contienda, a veces en el trato que a veces a uno le da a los demás, a veces en ese egoísmo que a veces tenemos, en ese egocentrismo que a veces tenemos, en ese espíritu de poco me importa, de que me da lo mismo lo que piensen de mí, de que no te gusta como soy, pues síguelo. Y lo que nos enseña el Todopoderoso es a tener un espíritu de mansedumbre, de rectitud, de misericordia, de reconciliación. Eso es lo que tenemos que tener. En Amos capítulo 2 está este reclamo que dice: así dijo Yahweh, por 3 transgresiones de Moab y por el cuarto no los revocaré, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Haré bajar fuego sobre Moab y devorará las fortalezas de Kiriot, y Moab morirá en tumulto, entre gritería y toques de corneta. En esta parashá al final menciona y explica de que estos reyes de Moab, que estos reyes de Edom fueron reyes de Edom antes de que hubiese rey en Israel. Y en todo este proceso, Moab hizo algo que no debía de hacer. Y colmó la copa en la cual el Todopoderoso ya determinó y dijo: por el cuarto ya no le seguiré extendiendo tal vez esa oportunidad de recapacitar. Y sigue diciendo: eliminaré al gobierno de su medio y mataré a todos sus oficiales junto con ella, dijo Yahweh. Y ahora viene el reclamo o el juicio, disciplina que le vendrá a Yahudá por lo que ha hecho. Y nosotros entendemos que Yahudá es el simbolismo de todo aquel que exalta al Todopoderoso, de aquel que ha hecho pacto, de aquel que está en convenio, de aquel que ha sido redimido y salvado por la gracia del Eterno, pero que vive conforme a las leyes e instrucciones de ese reino, porque sabe que ahora vive en un reino en el cual no era merecedor de vivir, ni de entrar, no tenía méritos para para estar ahí, pero al Todopoderoso nos plació estar ahí. El que estar ahí, en ese reino, por lo consiguiente, tenemos que andar como a Él le agrada. Y es así de sencillo. Yo siempre utilizo el término más básico que siempre viene a mi mente, y es el de las empresas, que ellos
la persona que te entrevista, esa persona y tal vez el otro que esté al lado entrevistando también o siendo partícipe de observando las preguntas, etc. Pero esas personas que se encargan de hacer la entrevista a cualquier persona, por más requisitos, currículo que tú lleves, la decisión ellos, de ellos, darte la oportunidad de ser empleado de esa empresa, la deciden ellos. En su mayoría la deciden ellos. Obviamente uno también, porque uno es el que está yendo y uno es el que está llegando a ese contrato con ellos. La deciden ellos. Entonces, yo reconozco, o sea, me acuerdo que una de las preguntas que, por lo menos acá en el país en donde yo vivo, en Estados Unidos y eso, que casi siempre te dicen en esas entrevistas esto. Una de las últimas. ¿Por qué tú crees que nosotros deberíamos de darte la oportunidad de trabajar con nosotros? ¿Por qué tú crees que tú puedes o deberías de estar en esta empresa? O sea, como que, ¿qué es lo que tú puedes aportar? ¿Cuáles son los méritos que tú crees que tienes como para que nosotros, de todos los que estamos entrevistando, sea a ti el que te escojamos? Entonces, nosotros no teníamos ninguna clase de mérito, ni tenemos ninguna clase de mérito para entrar en ese reino. Igual esa empresa, una vez te da la oportunidad de trabajar para ellos, tú tienes que entender que fue porque ellos tomaron la decisión conforme a la entrevista que diste, conforme al currículo que entregaste, pero ellos fueron los que decidieron, oye, mira, yo creo que esta persona, ellos fueron los que le decidieron. Entonces tú, que una vez estás en esa empresa, sabes y entiendes que estás en esa empresa porque ellos decidieron darte la oportunidad. Y estás en esa empresa y debes de saber que ahora, debido a que estás en esa empresa, mientras estás en esa empresa, mientras estás en el horario de trabajo, tienes que comportarte y vivir, en pocas palabras, comportarte y actuar debido al orden y reglamento que hay en esa empresa. Y tú lo haces, o cualquier persona lo hace, de manera normal y natural. Y sabe y entiende que se está comportando así, no para que le den el empleo, porque ya el empleo está. No para hacerse mejor que los demás, sino porque sabe y entiende que es parte de la responsabilidad que todos tenemos. Y así son los que hemos entrado en el reino del Todopoderoso. Sabemos y entendemos que hay unos mandamientos, que hay unas órdenes y hay unas instrucciones. Y de nosotros no seguirlas, va a haber consecuencias. Y esto es lo que se le dice a Yahudá. Así dice Jehová, por 3 transgresiones de Yahudá, por el cuarto no los revocaré. Porque menospreciaron la Torá de Jehová y no han observado sus leyes, están extraviados por los engaños tras los que anduvieron sus padres. Se dejaron engañar por esos reyes que entraron en alianza con otros pueblos, como bien hemos estado estudiando Segunda de Reyes, que entraron en alianza con otros pueblos, que permitieron que entrara la idolatría y que se siguió generación tras generación, y que algunos de ellos anduvieron en el camino de los reyes de Israel. Y nosotros sabemos que fue lo que hicieron los reyes de Israel. Y por eso dice, haré bajar fuego sobre Yahudá y devorará las fortalezas de Jerusalén. Así dijo Jehová, por 3 transgresiones de Israel
por cuarto no los revocaré. Porque vendieron por plata a los que tenían una casa justa, al necesitado por una sandalia. Ay de ustedes que pisotean la cabeza del pobre en el polvo de la tierra y hacen caminar al humilde en sendero tortuoso. Padre e hijo van a la misma muchacha y así profanan mi santo nombre. Se acuestan junto a todo altar sobre ropas empeñadas y beben en la casa de su Elohim vino comprado con multas que imponen. Sin embargo, yo había destruido delante de ellos al amorita, cuya estatura era como la de los cedros y eran robustos como la encina, destruyendo sus ramas arriba y su tronco abajo. Y yo los hice subir a ustedes de la tierra de Misraim y los guié por el desierto durante 40 años para que poseyeran la tierra del amorita. Y levantaré profetas de entre los hijos de Israel y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, oh pueblo de Israel? Dice Yehová. Pero ustedes hicieron beber vino a los Nesrim y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Ay, yo haré lentos sus movimientos, como se pone lenta una carreta cuando va llena de granos recién cortados. La huida se le impedirá al veloz, el fuerte no hallará fuerza, y el guerrero no salvará su vida. El arquero no mantendrá su posición, y el ligero de pies no escapará, ni salvará su vida el jinete. Hasta el más aguerrido de los guerreros huirá desarmado ese día, declara Jehová. Esto lo tuvimos también, ¿verdad? Tocando con el Salmo, de que esto no es el del que quiere ni del que corre, que no es el que más ejército tenga, que no es el más valiente, que no es el más tecnológico. Si realmente estás de espaldas al Todopoderoso y Él decide disciplinarte, lo va a hacer. Y bien, ¿verdad? Voy a traer aquí un comentario de algo que de momento me dio curiosidad y vi. Y es una persona que comenzó a decir como que pareciera que el Elohim de Israel no es tan poderoso como debería ser, porque si no, ¿por qué no ha impedido los ataques que hemos estado viendo en contra de Israel? ¿Y por qué entonces no los ha impedido? Dice, eso me da, según él, me da a mi entender, que él es poderoso y eso, pero hay cosas de las cuales él no puede controlar. Y también se enojó porque hay muchos que dicen que hay cosas que pasan, pero a los buenos, a los que le sirven al Señor no le pasan, pero veo que también le pasan cosas buenas, cosas malas a ellos. Yo, mientras analizaba, yo sé que, obviamente, sería decidir, tal vez estoy siendo prejuicioso, pero debido a lo que pude notar, sería tal vez perder un poco de mi tiempo tratando de explicarle algo a alguien que lo más seguro ya lo sabe, pero que se niega a saberlo. Porque miren, esto es lo que estábamos narrando aquí. Y yo me preguntaba yo mismo. Decía, pero, o sea, ¿acaso no has entendido que el pueblo de Israel ha sido rebelde al Todopoderoso? Entonces, el Eterno, hasta el día de hoy, tiene gente en todas las naciones. Israelíes de descendencia del linaje de Jacob, de Isaac, de cualquiera de las tribus de Judá o de Zabulón, de cualquiera de ellas.
Estamos hablando de ellos. No estamos hablando de la simiente de Abraham, que también tiene en todas las naciones. Que es la simiente de Abraham en el Mesías Yeshua. Entonces me quedaba preguntando yo, ¿acaso no he entendido cómo era? Él escogió el pueblo de Israel porque no es que ellos eran mejores que otros. Todo lo que ha hecho el pueblo de Israel era digno de que el Eterno los desapareciera desde hace muchísimo. Sin embargo, hasta el día de hoy, todavía hay un remanente, como dice la Escritura. Todavía seguirá un remanente. Por su gracia, por su misericordia, porque si fuese por ello y por lo que ellos se merecían, fuesen como Sodoma y Gomorra, hubiesen sido cenizas. Entonces, ¿de qué Elohim estamos hablando? Según lo que él estaba diciendo, yo me quedaba preguntando y decía, ¿acaso no has entendido que, o sea, que tú mismo existes y que hasta el día de hoy estás vivo? Por la gracia del Todopoderoso, porque tú lo que te mereces era que ni tan siquiera existiera, ni viviera, al igual yo, este servidor, que no soy mejor que él ni que nadie. No nos merecíamos las grandezas que hemos estado viviendo y experimentando en esta vida, en la emuná, en el Mesías Yeshua. Así que lo que a veces parece inconcebible a nuestro sentido lógico, humano, material, para el Eterno es algo simple y sencillo de entender. Y Él no tiene que darle cuenta a nadie de lo que hace ni de lo que permite. Él solamente nos los revela por medio de sus profetas y por medio de la Escritura para que nosotros lo comprendamos de antemano, como se lo dijo el pueblo de Israel, para cuando lo viéramos, entendiéramos que eso lo ha hecho Él. Y eso es lo que sigue diciendo en Amos capítulo 3. Amos capítulo 3, que es hasta el capítulo 3, verso 8, dice: Oiga esta palabra, oh pueblo de Israel, ha hablado Yahweh concerniente a ustedes, concerniente a toda la familia que hice subir de la tierra de Misraim. A ustedes solamente he sacado de todas las familias de la tierra. Por eso es que yo los llamo a cuenta por todas sus maldades. ¿Podrán andar dos juntos sin haberse encontrado? En alguna versión dicen sin estar de acuerdo. ¿Ruge un león en el bosque cuando hay presa? Cuando no hay presa, perdona. ¿Ruge un león en el bosque cuando no hay presa? Está trayendo cosas retóricas simples de entender. ¿Ruge una gran fiera desde su guarida sin haber capturado algo? ¿Cae en el suelo un pájaro atrapado sin haber trampa allí? ¿Saltará una trampa del suelo si no hay código, si no ha cogido algo? Cuando se toca el chofar en el poblado, ¿no se alarma la gente? ¿Puede venir una calamidad a un pueblo si Yahweh no lo ha causado? Mira qué interesante. Está diciendo al pueblo de Israel. Todo esto que ustedes ven, no vengan con cuentos de venir a mí a clamar para que yo los libre, para que yo los salve. No, porque esto yo lo estoy provocando por las maldades de ustedes, por su perversidad. Porque ustedes me han dado la espalda, han dejado la Torah, han dejado la instrucción, están tras otros ídolos. Y con todo quieren que yo los escuche y los favorezca. Dice, pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores los profetas. Ruge el león, ¿y quién no teme? Adonai Yahweh habla, ¿y quién no profetiza? Proclamen en la fortaleza de Asdod y en la fortaleza de la tierra de Misraim. Digan, reúnanse en la colina de Shomron y sean testigos de los grandes desórdenes dentro de ella y de la opresión en su medio. Son incapaces de hacer lo bueno, declara Yahweh. Amontonan desorden y rapiña en sus fortalezas. Y esto es lo que de una u otra manera el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel.
De una otra manera, Jacob tuvo que enfrentar todos sus temores, todos sus miedos, todas sus dificultades y aún por causa de sus hijos. Porque el Todopoderoso ama, corrige y disciplina. Y por eso en Lucas capítulo 12 lo dice claramente para complementar esta parashá con la Haftará. Dice, mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que ustedes han dicho en las tinieblas, a la luz del día se oirá, y lo que han hablado al oído en las habitaciones se pregonará desde las azoteas. Y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo, y después no hay nada más que puedan hacer. Comienza el Mesías hablando y diciendo claramente, o sea, estos pecados de Yahudá, de Israel y de Moab, pensaban que el Eterno no se había enterado de ello. Y el Eterno dice, mira, todo lo que ustedes tienen oculto, yo se los voy a pregonar desde las azoteas. Así que es bien importante que nosotros entendamos esto, porque como yo siempre he hablado, nosotros podemos engañar a todo el mundo menos a dos seres. Ni a nosotros mismos, ni al Todopoderoso. Porque nosotros dentro de sí sabemos claramente cuando estamos mintiendo, cuando estamos diciendo un engaño, cuando estamos tratando de ocultar algo para que no se sepa. Y la importancia de nosotros pedirle perdón al Todopoderoso y a la persona que tal vez hayamos afectado es sumamente importante. Porque mejor es perder un amigo que perder la relación tan hermosa y de pureza con el Todopoderoso. Hay que ser sincero, hay que ser honesto. Y por eso el Mesías le dice claramente, mira, y cuando ustedes digan la verdad, cuando ustedes estén diciendo siempre sincero, no teman de lo que te pueden hacer. Si te dejan, si te odian, no teman si te matan inclusive. Porque más nada ellos pueden hacer. ¿Qué pasa? Y eso es a veces de lo que a veces yo hablo con, ¿verdad? Con algunas personas y le digo, mira, ¿qué puede pasar? O sea, la persona uno no tiene por qué mentirle a otra persona. Digo yo, en mi sentido común. Sabemos que somos seres humanos, que a veces el instinto natural de nosotros a veces es autodefendernos y no decir algo o decir algo a media. Pero en el momento en que nosotros recapacitemos, reaccionemos, o sea, y que no debe ser nuestro hábito. Uno no tiene, yo digo, yo no he entendido que no tengo la necesidad de mentirle a alguien. ¿Qué es lo más que puede pasar con uno decirle la verdad a otra persona? Que le moleste lo que le estás diciendo. Que se desilusione de ti por lo que le estás diciendo. Pero ni te puede matar. Bueno, en sentido de lo que yo creo que es lo normal del ser humano, que no debe llegar a ese extremo. Ni te va a golpear, creo yo, ni te va a matar, ni lo más seguro es que te deje de hablar. Estoy hablando en los términos normales de personas normales, coherentes y que saben que la justicia no la deberían de tomar en nuestras manos. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que te diga, no, tú eres una persona muy, muy brusca, muy fuerte, no me gusta tu manera de pensar. Pero hay que ser sincero. Y sigue diciendo, pero yo les enseñaré a quién deben de temer. Ese es al quien realmente debemos de temer. Témanle a aquel que después de matar tiene poder de echar
en el crematorio. Sí, les digo, a ese es el que tienen que temer. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Sin embargo, ninguno de ellos queda olvidado delante de Elohim. Ninguno de ellos queda olvidado delante de Elohim. Si nosotros por un momento dado estamos por una situación que, en mi opinión, no se acerca ni en lo mínimo a lo que pasó Jacob, toda esa impotencia que sintió antes de llegar a donde Labán, todo ese trato que Labán comenzó a darle, esos engaños de que la mujer que realmente quería no fue la que le dieron, que tuvo que hacerse responsable y tratar y amar a una mujer que no es realmente la que él pidió. De ahí tuvo que lidiar un hombre que le engañó durante 20 años, cambiándole el salario, trabajar con una familia como la que tuvo Jacob, con esos hijos, eh, con todas esas cosas. Enterarse de que su misma mujer, la mujer que él amaba, Raquel, fue la que cogió y escondió unos ídolos de su padre. O sea, ver cómo su hija fue eh, ultrajada o minimizada por un extranjero, no se acerca, en mi opinión. La mía no se acerca. Yo podré estar pasando por momentos difíciles, que para mí a veces es como si el mundo se derrumbara, ¿verdad? Dentro del mundo de uno. El Todopoderoso, el que tiene el control. Amén, amén. Seguimos hacia adelante, seguimos caminando, seguimos caminando. Entonces, entender que a el Todopoderoso es el que tenemos que temer. Y que si aún ni los pajarillos están olvidados, ¿qué más de esto? Además les digo que todo el que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los mensajeros de Elohim. Pero al que me niegue delante de los hombres, lo negará delante de Elohim, de los mensajeros de mi Padre. Así que el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme en contra del Espíritu de Santidad no se le perdonará. Y ahí comienza diciéndole y animándolo a no tengan temor a lo que tengan que decir delante de la sinagoga, de los que los presionen, de los que le digan. Sean sinceros, digan la verdad, pero siempre, y esto lo estoy expresando yo desde mi punto de vista, siempre contacto con empatía, porque el ser una persona que le importe poco lo que el otro piense y le diga hasta del mal que va a morir y que poco le importa, sin ninguna clase de empatía, simplemente porque se siente enojado o se siente enojada. Eso no trae nada bueno. Y mucho más cuando la persona que lo estás haciendo es a la persona que tú quieres o que dices que quieres. Es a la persona con la cual realmente tú sabes que casi imposible desligarte de esa persona, porque tal vez es tu hijo, tal vez es tu hija, tal vez es tu pareja, tal vez es tu papá, tal vez es tu primo, tu tía, tu primo, tu hermano en la fe. Entonces hay que saber realmente, como dice la Escritura, dice que nosotros debemos de exhortarnos unos a los otros, pero con amor, con misericordia. Todo lo que hagamos, lo hagamos en mansedumbre, sufriendo lo de los otros.
Así que yo anhelo y deseo que realmente si nosotros tenemos el espíritu del Mesías, nos comportemos así y animemos a los demás a ser así. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.